4 de la materia de cálculo vectorial para ingeniería en sistemas. Si se van a el link de la unidad del curso, entran a la carpeta de cálculo vectorial, entran a la carpeta, abren el archivo que se llama planeación de la materia. Aquí ya está indicado la fecha en que se debe de entregar esta práctica. Esta unidad es bastante larga, así es que voy a dividirla en 3 prácticas. La primera parte de la práctica es la que les voy a comentar y como fecha límite la deben de entregar el día lunes 9 de noviembre. Si ustedes se van a la carpeta ahora que se llama gestión del curso y abren el archivo que se llama reporte de prácticas, aquí les va a decir en qué consiste esta práctica de la unidad número 4. Pues aquí estamos en la unidad número 4 y esta es la primera parte que se va a desarrollar. Va a haber otras 2 partes más, pero debido a la longitud de la unidad voy a posponer ahorita esas 2 partes para ver cómo avanzamos en el curso. Entonces la primera parte de la práctica dice que en GeoGebra desarrollar una función f de x, y y sus curvas de nivel. Esto lo van a hacer en GeoGebra y también dice que lo van a hacer de forma analítica. Entonces la función que ustedes van a realizar en GeoGebra es una función completamente propuesta por ustedes, así es que cada ejercicio, bueno, en este caso lo voy a manejar de otra manera. No hay necesidad de que sea individual, puede juntarse un grupo de personas, no importa el número de personas, y realizar pues esto en conjunto. Entonces la idea es que hagan los cálculos si lo deciden así en equipo, pero la entrega de esto sí es completamente individual. Entonces voy a indicar yo aquí una función f de xy. Quiere decir que es, en la parte de acá de la entrada empiezo a escribir f de x, y. Paréntesis automáticamente se cierra, entonces yo me salgo y le pongo igual. Yo voy a proponer una función. Y la función que yo voy a proponer es raíz cúbica de x sobre y. Así es que pongo x sobre y. Está cerrado el paréntesis. Me voy a tener que ir aquí donde dice vista, teclado. Aquí está el símbolo para el exponente. Oprimo este símbolo que es el exponente. Como va a ser raíz cúbica, yo lo voy a elevar al exponente 1/3. Automáticamente se cierra el paréntesis que abrí. Esto es una función en 3 dimensiones. Esto es equivalente a decir z es igual a la raíz cúbica de x sobre y, o z es igual a x sobre y elevado a la 1/3. Si le doy enter, pues automáticamente aquí está la función que yo acabo de crear. Voy a maximizar esta ventana, voy a rotar, le doy clic acá en la ventana de 3D, voy a rotar para ver cómo es mi gráfica que yo estoy obteniendo aquí en 3 dimensiones. El método de curvas de nivel consiste en bajar esta gráfica a 2 dimensiones para precisamente conocer su forma, una sombra en 2D, la sombra en 2D que va dejando en cada uno de los niveles. Me voy a ir a donde dice vista, me voy a donde dice vista gráfica en 2. ¿Para qué voy a obtener aquí la vista gráfica en 2? Para ingresar un deslizador. Entonces aquí voy a ingresar un deslizador, por ejemplo, que vaya de -5 de -2, porque ya me di cuenta que acá en el eje de las zetas únicamente llego a ver hasta 2. De -2 a 5 está bien. Entonces el incremento va a ser de 0.1. En la animación le voy a indicar que la velocidad sea 2 y así en oscilante está bien. Entonces ya tengo aquí un deslizador. Ya puedo cerrar aquí esta ventana, dado que ya acabo de ingresar mi deslizador. Entonces yo voy a ingresar 2 planos. Voy a ingresar, por ejemplo, el plano z igual a. Automáticamente me va a ingresar un plano en z igual a 1. Va a ser un corte aquí, en esta coordenada que es z igual a 1. Entonces aquí ya me acabo de crear un plano. Y voy a hacer otro plano que sea z igual a más 1. Para que ahora, si toma el valor aquí de a de 1, él me crea un plano en el valor z igual a 2. Lo estaré creando aquí en la parte de arriba. Entonces ya tengo 2 planos, de hecho los voy a cambiar de color. Uno le voy a poner de color amarillo y otro lo voy a poner de color verde. Entonces aquí tengo el plano de color amarillo y acá va a estar el plano de color verde. Me voy a propiedades y aquí está el plano de color verde. Entonces yo voy a rotar mi figura. Estos planos es un corte, me está haciendo una representación de en ese corte yo cómo vería pues esa superficie. Entonces yo aquí voy a empezar a rotar mi superficie
le doy clic derecho aquí al deslizador A y le pongo animación. Y aquí me está haciendo una representación animada de cómo iría siendo cada uno de los cortes y qué es lo que yo terminaría aquí viendo. Si yo lo dejo completamente fijo, empiezo a ver pues, cómo se va modificando el corte. De hecho, esta línea me da una representación pues completamente total de cómo estaría yo viendo ahí cada uno de los cortes. Acá ya perdí la perspectiva porque se va hacia la zona de abajo, pero es exactamente lo mismo. Entonces estos dos cortes me están representando en 2 dimensiones cómo es la forma de mi figura en 3 dimensiones. Les voy a pedir que ustedes seleccionen la mejor visión posible que tengan aquí de su figura y esta pantalla la impriman. Esto que estamos haciendo completamente aquí en GeoGebra lo vamos a hacer a mano. Por ejemplo, podemos poner esta función que está aquí y hacemos cortes en z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3 y z igual a 4, que sean 5 cortes, 0, 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de cómo sea la función en 3 dimensiones que ustedes eligen, así es como ustedes van a hacer los cortes. A lo mejor hay una función que ni siquiera rebasa el 3 en el eje de las zetas, así es que tendrán que seleccionar otra escala de cortes. Yo, por ejemplo, diría que esa es la mejor visión que tengo de mi función. Así es que dejaría completamente esta parte, me voy así en esa visión, en esta vista, perdón, me voy a archivo, me voy a exportar, me voy a vista gráfica, a imagen, aquí le pongo guardar. Y aquí ya la guardo donde yo guste en la carpeta que yo decida. Entonces esta es la primera parte y los cálculos que ustedes realicen tienen que ser relativos a esta función y relativos al intervalo que ustedes decidan aquí de los cortes sin ningún inconveniente. Entonces esta es la primera parte de la práctica. Este archivo yo no lo voy a guardar. Ok, la segunda parte sí es completamente en GeoGebra la segunda parte. Esta parte va a ser imposible que nosotros la desarrollemos a mano o no tendría mucho sentido desarrollarla a mano. Vamos a representar una función. Vamos a representar, aquí no son curvas de nivel. Aquí es superficies de nivel. Vamos a hacer una representación de las superficies de nivel de una función f de x, y, z. Como se dan cuenta, una función f de x, y es una función en 3 dimensiones. Una función f de x, y, z es una función ya en la 4ª dimensión. De hecho, esta función también ustedes la tienen que proponer. Vamos a llamar a esta función w. Así como aquí somos capaces de llamar a f de x, y, z igual a algo que depende de x y de y, a esta la vamos a llamar w. W va a depender de X, de Y y de Z. De hecho, aquí yo traigo una propuesta, la que yo estoy proponiendo. Cada uno va a tener que hacer la suya, ya sea individual o en equipo. Mi función en R4 se llama W. Este archivo, perdón, lo van a poder encontrar en la siguiente parte. Si ustedes se van a la carpeta de la unidad número 4, hay un archivo que se llama guía 1 para la práctica de la unidad número 4. Precisamente el archivo de Word que yo estoy aquí trabajando. Aquí tengo mi función W que depende de X, Y y de Z, por lo tanto está en la 3ª dimensión. En la 4ª dimensión, perdón, está en R4. Como voy a hacer superficies de nivel, ahora yo le empiezo a dar niveles a W. De hecho, acá si se van hasta la parte de abajo, dice que a W le voy a dar niveles de -3 hasta 5. Entonces, automáticamente cuando yo le dé valores aquí numéricos a W, se va a convertir en una función X, Y, Z. Por lo tanto, puedo despejar la Z y ver cómo son las sombras de esta función en la 4ª dimensión, cómo son sus sombras en la 3ª dimensión. Entonces aquí mi objetivo va a ser despejar Z. Este término que está positivo lo paso negativo, restando con W. Este -1 pasa positivo, ya aquí dejo despejada Z. Ahora invierto la ecuación y digo que Z es igual a W menos la raíz cúbica de X sobre Y más 1, y W va a ir tomando valores de -3 a 5. Estas van a ser las superficies de nivel de esta función. Entonces aquí voy a ver cuál es la función que debo de ingresar. Me voy otra vez a donde dice vista. Me voy a vista gráfica en 2. ¿Para qué lo hice? Para ingresar un deslizador. Le voy a dar clic aquí. De hecho voy a ponerle aquí el valor de W. Aquí indiqué yo en mis cálculos que lo iba a hacer de -3 hasta el número 5. Donde dice animación le pongo una velocidad de 2.
Pues aquí le voy a poner aplicar. Ya cierro la ventana. Únicamente era para crear mi deslizador de -3 hasta 5 que se va a llamar W. Ok, aquí en la parte de abajo voy a ingresar la siguiente función. Esta es una función en 3 dimensiones. Estas ya son las sombras. Sería f de x, y, que sería el equivalente a decir z. Z es igual a w. Voy a escribir w. Ahorita va a tomar el valor de 1, que es el valor que tiene aquí. Menos la raíz cúbica, abro un paréntesis, x dividido entre y. Automáticamente el paréntesis se cierra. Me voy a ir a vista. Me voy a ir a donde dice teclado, para en la parte de afuera colocarle un exponente. Entonces ya le coloqué el exponente. Este exponente sería a la 1/3. Una función un tanto parecida a la que acabo de realizar. Y al final me dice que es más 1. Automáticamente me va a crear la sombra de la gráfica en 4 dimensiones que tengo para W. Me va a crear su sombra en el nivel W igual a 1. Es como si hubiera hecho un corte en 1. Entonces yo le doy Enter. Y aquí ya me está creando pues la sombra de esta función que está aquí. De manera equivalente como yo lo realicé en las curvas de nivel en 2 dimensiones. Voy a girar aquí la gráfica para ver su comportamiento. Entonces vean, esta es la sombra de una función en 4 dimensiones. Esta es la sombra que está dejando esa función. Ya no es una curva de nivel, ya es una superficie de nivel. Y esta sombra que está dejando es cuando tiene el nivel W igual a 1. De hecho voy a ingresar otro nivel diferente. Por ejemplo, aquí voy a ingresar en la parte de abajo la función g de x, y. Entonces aquí le pongo g de x, y, automáticamente se cierra el paréntesis. Voy a abrir un paréntesis, recuerden que aquí puse el valor W. Pues ahora sería W más 1, es decir, me voy a alejar un nivel más de W. Menos x sobre y, se cierra el paréntesis, me salgo de él. Voy a ingresar el símbolo del exponente, me voy a vista, teclado. Y aquí ingreso este símbolo, le pongo cerrar y automáticamente aquí ya me ingresó el exponente elevado a la 1/3. Y al final dice que le coloque más 1. Ahora voy a ingresar otro nivel de esa función en 4 dimensiones. ¿Qué nivel tiene? El nivel W más 1. Es decir, en este caso sería 1 más 1, 2. El nivel 2. De hecho, para que se note aquí la diferencia, voy a ponerlo de otro color. Por ejemplo, lo voy a poner de color verde. Voy a con la flecha seleccionar W para que aquí completamente me dé los colores. Voy a empezar a animar W. Le doy animación y aquí estoy viendo ya la sombra que está dejando esta función en la 4ª dimensión. O no es una sombra, mejor la línea. Entonces aquí ya tengo una representación de la función en 4 dimensiones. Esta es la sombra que está dejando la función en 4 dimensiones. Es un tanto difícil aún teniendo las sombras de la función. Es un tanto difícil entenderla, cómo es, cómo se comporta, cuál es su gráfica verdadera. Entonces, pues, estas serían las sombras de mi función en 4 dimensiones. Aquí no tengo que realizar ningún cálculo a mano, únicamente es aquí en GeoGebra. Voy a detener el deslizador en la mejor vista posible. Para mí la mejor vista posible es esa. Así es que esa será mi mejor vista posible. Me voy a donde dice archivo, me voy a donde dice exportar, vista gráfica a imagen, me voy a donde dice guardar y la guardo en la carpeta con el nombre que yo desee. Entonces, como les comento, esta es una representación de una función en la 4ª dimensión. Estas son las sombras. Ya no son líneas, ya son superficies de nivel, lo que va dejando esta función en la 4ª dimensión. Entonces ya ustedes buscarán el mejor ángulo para ustedes interpretar ahí esta parte de la gráfica. Entonces esto debe de ser entregado a más tardar el día 9 de noviembre, que es la fecha límite para entregar esta práctica. Esta es la primera parte de la práctica de esta unidad. Va a haber 3 partes y esto es lo relativo a superficies y curvas de nivel.